intervención mía va a tener dos partes. La primera es, les quisiera compartir una intervención que tuve en Bogotá en el 2013, que se llama Hacia un teatro político para la infancia, y luego un poquito de un proceso de creación de un texto para infancia que tuvo lugar en Sinaloa, en el occidente mexicano, para compartirles un poco cómo es que ahora estoy escribiendo teatro para niños. De hecho, esta beca que me otorga mi país tiene un año de residencia, bueno, no todo el año, pero sí el proyecto abarca Colombia. En 2021 estaré por acá intentando trabajar a partir de la infancia colombiana, así que me da mucho gusto compartírselos. Y bueno, hacia un teatro político para la infancia. Quiero compartirles no lo que ha sido la experiencia de escribir teatro para niños, sino lo que el teatro para niños puede lograr. Lo primero, cambiar un punto de vista, el mío propio. Quiero contarles lo que el teatro para niños ha cambiado en mi pensamiento como autora y finalmente compartirles mi tránsito desde lo que yo llamo el teatro de la evasión hasta llegar a pensar en la posibilidad de un teatro político específico para la infancia. Sé que la sola enunciación de las palabras teatro y política parecieran un oxímoron, una suerte de contradicción chocante, pero si le sumamos la palabra niño o infancia, aquello se convierte casi en una obscenidad. ¿Qué tiene que ver el teatro infantil, ese inocente divertimento formador de valores, con la política? ¿Por qué ensuciar con esa horrible palabra tan altísimo instrumento pedagógico? ¿Para qué mover las aguas? Tan lindo que es ese mundo mágico al que solamente tienen boleto de entrada los colores, las hadas, los gnomos, la ecología, alguna bruja inocua y una que otra leyenda. ¿O será que esta idea del teatro infantil, la que ha prevalecido por décadas, es la que el adulto ha decidido que es la que mejor conviene a la infancia? ¿Y los niños? ¿Y sus necesidades? ¿Y los principios fundamentales en los que se apoya la Convención Mundial? Papeles y letra muerta en todas las agendas culturales, gubernamentales, legislativas, educativas de los estados. Pero lo peor, las necesidades de los niños ignoradas en el teatro que se escribe para la infancia. Y es aquí donde quiero comenzar con mi suerte de proclama en pro de un teatro político para la infancia: el derecho del niño a la diversión, misma que el adulto ha traducido como la obligación de proporcionar al niño mecanismos para la evasión. Divertir no es lo mismo que evadir. La diversión transita el camino alterno de lo cotidiano para comprenderlo mejor. La evasión evita confrontar la realidad. Y lo hace desde la mentira de un teatro que le promete al niño un mundo seguro y feliz. Pero el problema de esta promesa es que al terminar una función, al salir del teatro, la realidad está afuera esperándonos a todos, adultos y niños, y de ella no nos libra ni la varita mágica del más grueso calibre. En un mundo donde, según el informe de UNICEF, cada año 275 millones de niñas y niños en el mundo son violentados en sus propios hogares, es decir, entre 4 y 8 de cada 10 niños y niñas, según país que les toque vivir. ¿Con qué cara se escribe una obra en donde los padres son hadas y reyes que protegen a sus pequeños y todo es felicidad, canciones, flores? Esa es una suerte de traición. Porque así como la televisión se lo hace a los adultos, el teatro estaría ignorando olímpicamente una realidad que duele y que se sufre con cifras indignantes. El teatro de la evasión se convierte en un mero distractor, en un teatro que no le habla al niño de lo que le sucede, de sus emociones más fuertes y profundas, y peor todavía, de lo que necesita saber para no volverse víctima. Pero peor que el teatro traidor es la existencia de otro teatro al que no le importa hacerse cómplice de un sistema que somete y violenta. Un teatro que por ignorancia, por flojera o porque sabiéndolo prefiere no meterse en problemas con los padres de familia, que son a final de cuentas los que pagan la entrada.
o con los que deciden qué obra deben ver los niños de acuerdo a las políticas culturales en boga, o lo que decidan los dictados de su propia moral, maestros y autoridades escolares. Y entonces nace el teatro mercenario, una suerte de brazo armado de cierto sector del sistema educativo, más preocupados por poner aprobado el plan cumplido, felices con que los niños sean obligados espectadores del peor teatro teñido de falsa pedagogía, repleto de mensajes edificantes que en nada competen a la infancia. Cuida a la naturaleza. Qué enorme tarea de hacerse cargo de cuidar árboles, limpiar ríos, no contaminar, usar sustentablemente la riqueza natural, etcétera, etcétera, etcétera. Tan enorme que ni el conjunto de adultos que somos lo ha logrado. Pero claro, siempre es más fácil lanzar la responsabilidad sobre los hombros de la generación en ciernes. Cambia el mundo, le instruye este teatro al niño, y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Lo hemos cambiado los adultos? Desde hace por lo menos 3 décadas tenemos este discurso presente en la educación y en el teatro y no sucede nada. La primera condición para cambiar al mundo es creer que se puede hacerlo y luego poner manos a la obra para cambiarlo. No podemos pensar en un cambio del mundo si se sigue educando a los niños para la esclavitud y el conformismo, para portarse bien sin cuestionar, para seguir los mismos patrones de conducta que nos han llevado al punto donde estamos como sociedad, a la continuidad de sistemas sociales inhumanos y totalitarios. El teatro no puede volverse cómplice de esto. El teatro mercenario, además, se mueve en los cómodos territorios de los temas de moda en el ámbito escolar. Hace una década eran el VIH y el aborto. Lo de hoy es el bullying, las adicciones que siempre venden. Y con el tinte de lo necesario, los temas se vuelven botín de este teatro, más preocupado por generarse recursos que por acudir a la niñez como su aliado. Temas, formas y vicios que se replicarán en el aula bajo la batuta de un maestro bien intencionado y preocupado, que también creerá necesario para el niño hablarles de temas que edifiquen y formen valores. A todo esto, ¿qué valores? ¿Los de la clase gobernante? Y no es que no sea necesario tratar desde la escena este tipo de temas. Lo realmente delicado es que en aras de lo emergente sean tratados desde la superficie, bajo la óptica de la moral reinante, bajo los dictados de una política cultural que busca tranquilizar su conciencia y que tendría que ser interpelada por docentes, padres de familia, niños. Los que enseñamos sabemos de qué va la educación. Tenemos claro que se ha convertido en una carga onerosa para el Estado. No desconocemos que maestros y educación son palabras que generan un sudor frío que corre por la espalda del poder, por la sensación de inminente peligro que despiertan. Hace unos años se impuso una reforma educativa, entre comillas, desde la cúspide del poder. Una reforma que no era otra cosa que una reforma laboral, inhumana, estúpida, al servicio de los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y demás monstruos financieros. Y el señor que la promovió, a quien nunca reconocí como mi presidente, con miras a mejorar el nivel educativo de nuestra niñez, era incapaz de recordar 3 libros que hubiesen marcado su infancia. Ante el nebuloso panorama de la incongruencia, ¿cuál será entonces la labor del teatro en los territorios de la infancia? La misma que ha tenido siempre en los tiempos oscuros: cantar. Y cantar fuerte la canción de la revelación y la rebeldía. Compartirle a niños y niñas que el estado de cosas que están viviendo no siempre fue así y que puede cambiarse. Pero la apuesta no es por el panfleto, por el mensaje directo y básico para convencer de una idea a nuestros jóvenes espectadores. El teatro para la infancia está obligado a la metáfora y con ello a la poesía. Por más que, como les aseveró un funcionario de cultura en Colombia a unos amigos míos, los niños no entienden de metáforas. Entonces, ¿de qué entenderán? ¿De ver televisión y guardar silencio? Si no entienden de metáforas, ¿por qué cuando termina la función los niños hablan de los miedos del personaje y no de las piedras o las pelotas que les dieron cuerpo en escena?
¿Por qué dibujan cíclopes gigantescos que en escena solo eran sugeridos por 4 objetos? Sí, uno de los grandes problemas de nuestro teatro para la infancia es que una vez que pasa del texto al hecho escénico, tiene que vérselas muchas veces con funcionarios que no funcionan y que ni siquiera entienden la dimensión de importancia que el teatro tiene para la infancia. Político es el teatro que le habla al niño de lo que le compete y lo que le preocupa, que le comparte la experiencia de lo humano, que le revela su importancia dentro de la estructura social, pero sobre todo que le revela desde la escena sus derechos, a estar informado, a que se escuche su opinión, a vivir en condiciones dignas, a ser alimentado y protegido por los adultos, a ser salvaguardado de la violencia, a que su cuerpo y su pensamiento deben ser respetados. Un teatro que le traiga la realidad de otras infancias en el mundo, que lo mueva a desear cambiar la injusticia, las condiciones de desigualdad, que abra las puertas a la posibilidad. No me engaño, la opinión del niño es gran parte de las veces la opinión de sus padres. La construcción de su individualidad y de su propia opinión tendría que ser otro de los acompañamientos de este teatro al que aspiro. Pero no hablo desde la especulación o como un mero ejercicio de retórica, hablo desde la experiencia. Tengo la inmensa fortuna de saberme acompañada por grupos como La Valentina de Guadalajara, Jalisco, un grupo al que admiro y respeto, pero sobre todo quiero muchísimo por su espíritu guerrero, que me ha inspirado en más de un sentido y que me regaló una experiencia trascendental para el pensamiento que ahora ocupa mi reflexión en torno a lo que creo que es el teatro para niños y que lo que tiene que decir lo que escribo y cómo tiene que decirlo. En una de las zonas más pobres y marginales del estado de Jalisco, Oblatos, una población minada por la violencia, el olvido, la pobreza, dieron una función de Valentina y la sombra del diablo. No sé exactamente el tiempo que me dio después de la función, pero la cuestión es que 2 niñas, 2 pequeñas espectadoras, se armaron de valor cada una para decirle a sus respectivas madres: mi papá, mi padrastro, me hace lo mismo que la sombra a Valentina. Sus madres, contra toda estadística, no se acomodaron en la complicidad, levantaron denuncias y hoy 2 abusadores están en la cárcel. Y a todos los que de alguna manera participamos, nos dio el regalo de experimentar cómo el teatro puede trasponer los límites de la realidad, tocarla y cambiarla al menos para 2 niñas que decidieron hablar tras ver una obra de teatro. Y estoy segura de que su decisión de hablar no solo detuvo el abuso, ahora ya saben que hablar es una manera de liberarse, de dejar de ser víctimas. Y para mí esta acción fue un parteaguas en mi búsqueda. No podría ni como ocurrencia volver a la escritura de textos de elevación, no después de lo que el teatro me ha mostrado respecto a su capacidad para cambiar un estado de cosas. Creo firmemente que el teatro es una de las experiencias humanas más potentes y con todo, lo único que puede hacer es compartir, no enseñar ni enunciar verdades absolutas. El teatro para nuestras infancias debe renunciar a enseñar, es decir, a señalar, a decir esto es así y no de otra manera. Sería más potente si fuera un teatro que comparte, que entrena, es decir, que acompaña, que pide el movimiento de emociones e ideas, que provoca la acción, un teatro que invite al niño a correr junto con él. El teatro político no es un teatro de lo estático, es el teatro del cambio y de la pregunta. No es el teatro del consenso, sino que admite y busca la diversidad de reacciones y opiniones de los niños. No busca complacer al adulto ni convencer a las autoridades de sus bondades, sino hablar de lo que al niño le interesa y le es necesario, incluso si es doloroso. La realidad espera afuera. Hay que prepararse para navegar en sus aguas, peligrosas sí, pero también asombrosas y deslumbrantes. Y la risa, los colores, los duendes, las hadas, ¿quedan exiliados de este teatro? No, porque este teatro no es la totalitaria república platónica. La risa y la fantasía son tremendas posibilidades si avanzan en el sentido de las necesidades y preocupaciones de los niños. Si las hadas y los duendes recuperan su calidad de imagen metafórica, sean bienvenidos.
Dice Primo Levi en su impactante testimonio como sobreviviente del exterminio nazi: en el campo de concentración, los que obedecían en todo, los que procuraban pasar desapercibidos, los que no protestaban ni se metían en problemas, los que aceptaban el estado de cosas sin pestañear, eran los primeros en morir. Qué importante saberlo, desde un libro o desde la escena. Qué importante saberlo para mí como autora. Aspiro a escribir un teatro que le comparta al niño lo que Primo Levi me reveló: alinearse, conformarse, obedecer sin cuestionar, mata. Nuestro arte olvida a menudo su sagrado carácter de revelación. Y es que nosotros también olvidamos con frecuencia que las cosas no han sido así siempre y que podemos cambiarlas. Pero, como me dijo un niño en la sierra de Sinaloa, el pequeño hijo de un sembrador de amapola y marihuana en una de las zonas más violentas del país, nos podemos deshacer del monstruo, pero tenemos que ser todos juntos, si no, no se podrá. El monstruo era la metáfora del narcotráfico con la que habíamos estado trabajando. Su joven inconsciente sabía muy bien que de eso se trataba. Un teatro político y poético para la infancia, para compartirle el mundo con su horror y su belleza, siempre desde lo que le interesa y necesita, que le revele, que lo mueva, que lo haga partícipe de lo que está pasando en su sociedad y en otras latitudes, con otros infantes. Ese es mi sueño. Gracias. Compartirles el proceso de creación de una obra. Desde hace tiempo estoy yo experimentando el hacer trabajo de campo con niños para justo preguntarles qué es lo que les interesa, indagar, ¿no? Directamente con la infancia. Esta experiencia tuvo lugar hace 4 años y vamos pasando por favor, en Sinaloa, en la zona que se llama el Triángulo Dorado, que es justo la zona de siembra de estupefacientes, ¿no? Es una zona muy hermosa, muy aislada, no hay señal de nada, de televisión, ni de celular, ni de nada, con lo que los niños son muy semejantes a los niños de mi infancia, ¿no? Una infancia no muy... Digo, sí hay tecnología, sí hay niños, hay mucho dinero también, pero justo esta especie de aislamiento de señal hace que pues, tengan los artilugios, pero tampoco los puedan usar mucho, ¿no? Bueno, esa es la entrada a Badiraguato. Badiraguato es la cuna de casi todos los capos de los cárteles, el Chapo, Mayo Zambada, todos nacieron en ese municipio, que es muy pobre. Bueno, era muy complicado ir en ese momento, como dice, en el calor de narcotraficantes, la plaza estaba caliente, había mucha violencia. Entonces recurrí a una amiga dramaturga, Yasmín, que se emocionó mucho con la idea de hacer una exploración con los niños de Surutato, que es de Badiraguato todavía 3 horas en la sierra, metido al fondo, ¿no? Es muy lejos. Entonces ella empezó a gestionar con la misma gente del pueblo que tenía negocios de trasiego de marihuana y de amapola. Ocurrió algo muy interesante. Mientras fuera para niños, ellos aportaban, cooperaban y abrían las puertas. Entonces eso ayudó. Y bueno, yo quería saber cómo vivían los niños en esos territorios y había un tema ahí que me estaba llamando, que era cómo le hablo a los niños de narcotráfico, ¿no? Por favor. ¿Cómo lo viven? Por ejemplo, esas 2 chiquitas nos las encontramos en un lugar, había maestros de primaria, o el director de la primaria, que tenía 14 cabañas estilo suizo, con jacuzzi, cuatrimotos, criadero de venado cola blanca, sembradío de cerezos, manzanos, dueño como de 5 montañas, helipuerto, pista de aterrizaje, director de primaria, ¿no? Y se acercaron, nos hicieron un tour para enseñarnos las bellezas del lugar, y esas niñas llegaron a decirnos que iban a comer barbacoa, que su papá acababa de matar a tiros al chivo enfrente de ellas.
así en esa normalización de la violencia para todo. Yo ya tenía la idea de la obra, pero no podía llegar al final. Hablaba del narcotráfico como un monstruo que empieza siendo pues una criaturita aparentemente inocua, incluso simpática, ya saben, se acercan, ayudan, construyen escuelas, hacen parques, ¿no? Pero de pronto va creciendo y termina volviéndose un amo muy poderoso y exigente. Y entonces la pregunta era, ya que el monstruo tiene esas dimensiones, ¿cómo te deshaces de él? Esa pregunta quería hacérsela a los niños. Y bueno, se me ocurrió utilizar el teatro de papel, que es una herramienta muy noble, muy sencilla, el kamishibai, y pues empezamos a construir cosas. Aquí pasó una cosa muy curiosa, estaba yo preparando el material en la casa de una maestra que nos decía, es que aquí, ¿de dónde sacan que somos narcotraficantes y aquí no hay dinero? Y me lo decía en medio de una cocina que era como de la mitad de este teatro. Digo, claro, maestra. Y me vio dibujar y entonces me dice, ay, yo desde hace años tengo el anhelo de tener un payaso dibujado en la pared para colocar anuncios. Le digo, páseme un papel. Le hice el payaso y bueno, se abrieron las puertas. Ya era mi amiga y me empezó a contar cosas terribles. Ya llevaba 2 esposos asesinados en la zona. Ninguno de sus hijos había conocido a su papá. No tenía 3 niños y ninguno había conocido a su papá por los asesinaron. Y bueno, el taller tuvo una respuesta muy hermosa porque conseguimos material para 14 niños para hacer la exploración. Aceptamos a 21 y se quedaron afuera otros 20 porque no había modo, solo éramos las 2 y era un mundo de niños. Y bueno, pues nunca habían tenido la experiencia de un taller, no sabían que era teatro, bueno, no sabían nada, la danza, la música, nada, ningún taller. Y se entregaron a la experiencia de una manera fantástica, concentrados, con toda la seriedad del mundo, trabajando en equipo hasta los que no se llevaban y se caían bien, así como el sueño dorado de todo maestro de teatro con sus alumnos, ahí se realizó. Y bueno, aquí hay algunas pequeñas historias. Ella es Naomi, es la hija de la maestra con la que me hospedé. Ella fue la que más títeres fabricó, hizo como 50 títeres. Y bueno, ella pues justo no conoce a su papá. Una niña, la familia de la maestra tenía un poder adquisitivo enorme, o sea, una niña muy consentida, ya saben, toda chiquiona, berrinchuda, pero había una tormenta y la niña era capaz de ir y jalar a una vaca de la cuerda y meterla al corral, ¿no? De una fuerza, esos niños serranos, asombrosa. Él es Hendel, el niño que está acá, Hendel, hijo de un trasegador ya como de más estatus, ya tenía trabajadores, por lo tanto más dinero. Nos contaba que leía enciclopedias, de hecho tenía un léxico muy particular, era como el más culto, digamos, de los niños, muy sensible. Él fue el único que me dio una respuesta distinta al resto respecto a cómo sacar al monstruo. Ahorita les cuento qué me dijo Hendel. Era el niño raro, las maestras lo citaban así como, ay, ese niño. Les llevó una vez huevos de serpiente que se encontró en el campo y quería que le ayudaran a construir una incubadora y las maestras horrorizadas. Ella es Elizabeth, era la que organizaba los ensayos, súper mandona. Nos quedamos 2 horas, tiene que salir bien la obra. Llegaba y me decía, si le hago así está bien, si le hago así está bien. Y ahí están haciendo sus dibujos de paca, ¿no? Él es el titío. Este niño, sus papás se acababan de divorciar porque el papá se lo llevó a una entrega de una camioneta repleta de marihuana y los persiguió el ejército y hubo fuego cruzado. Entonces la mamá se horrorizó y dijo que adiós de su vida. Y entonces él estaba en un estado emocional muy particular, odiando a la mamá porque lo había separado de su papá. Él ya no quería seguir estudiando, quería irse a saltar vacas callejeras, porque hay vacas callejeras en Surutato, como en la India. Matan a los dueños de las vacas y nadie las toma. Están vagando en el pueblo las vacas, así en el río, en todos lados, para no meterse en problemas, ¿no?
y es lo que él quería, irse a saltar vacas callejeras, ¿no? Y el titío me dijo que, bueno, nos decía que no iba a estudiar, que no le gustaba eso, era siempre muy provocador, se bajaba el pantalón en frente de las maestras, en fin, hacía una serie de actitudes muy de provocación con las autoridades. Y él me entregó un títere, fue el único que dijo, no va a poder deshacerse del monstruo, el monstruo se lo va a comer, y me arrojó así un títere decapitado. Y bueno, pues fue fuerte eso con el titío. Ella es Alessandra, era la niña pobre del pueblo. Cuando les preguntábamos a los niños en qué trabajaban sus papás, invariablemente nos decían en el monte. Y cuando le dijimos a ella, ¿tu papá también trabaja en el monte?, toda asustada nos dijo, no, él es campesino. Entonces, claro, su papá sembraba chile, cebolla, jitomate. Sinaloa es un estado muy rico, muy fértil. Y el monte es el lugar donde están los cultivos de amapola. Su mamá hacía tortillas, su papá era campesino, vivían en una casa de adobe muy pobre, ya casi cayéndose. Ella, a su cortísima edad, era la niñera de Naomi, de su primita. Y Naomi era tremenda con ella, de repente le prestaba un juguete y luego, como niña rica, ya no. Y ella era súper paciente, dulce, nunca tuvo una reacción violenta. Le preguntábamos qué quería qué quería hacer cuando fuera grande, y como el 90% de las niñas de la zona quería dedicarse a poner uñas de acrílico. Y en ese tiempo estaba de moda ponerse pedacitos de dólar en las uñas, ¿no?, para demostrar el poder adquisitivo. O sea, si el número del billete del dólar sea de $10 recortado en las uñas, y ella soñaba con ser estilista. Pero el último día que estuvimos, fuimos al lugar este que les digo de las cabañas, ¿no?, y los venados, y un lugar enorme para bailar en la sierra. Y me pidió la cámara prestada y tomó una foto. Bueno, varias, pero esa es una de las que tomó Alessandra. Y cuando vio sus fotos me dijo, pues si no soy estilista, me gustaría ser, ¿cómo se llama los que toman fotos? Fotógrafa. Y entonces Alessandra cerró los ojos y dijo, fotógrafa. Ese es el campo militar, es del doble de tamaño del pueblo. Y nos contaban que lo primero que hacen los jefes militares es llegar y negociar con las autoridades de qué zona se va a quemar para las fotos y qué zona no, para que puedan sacar su producción de amapola, y cuándo se entrega el dinero correspondiente para el acto de corrupción, ¿no? Entonces me puse ahí para que los militares no dijeran nada, porque está súper vigilado todo. Y bueno, esto que Alessandra nos dijo movió muchas cosas. Casi que Yasmín nos fuimos atrás de una de las cabañas a llorar y pensamos en mover cosas para llevarles talleres, demás, pero conseguimos una fundación que nos proporcionaba materiales, quien nos hospedara también, pero el transporte era un tema. Y cuando le dijimos al gobierno del estado que se nos apoyaba con la transportación de artistas a dar talleres, y supieron que era hacia la sierra y en esa zona, dijeron que no, y que no iban a apoyar nada, además, ¿no?, nuestra estancia ni nada, porque era peligroso, y pues no. Entonces la posibilidad se cerró. Y bueno, pues a partir del ejercicio, de la pregunta de qué haces con ese monstruo cuando ya creció mucho, el 98% de los niños dijeron, es tu amiga, no te hace nada. Sí, pero tiene dientes y le gusta comer niños, no te hace nada. Y solamente Hendel dijo, sí se puede si somos todos, pero tenemos que ser todos, así lo puntualizó. Y Titío fue el que dijo, se lo va a comer, no hay salvación. Y entonces yo decidí agarrarme al clavo ardiente de la respuesta de Hendel, de todos y podemos. Y pues a partir de esa experiencia es que nació Paca, que estrenamos el año pasado. Ahorita hay unas fotos del
del montaje. Ahí están todavía los niños trabajando. Y también nos contaban que las niñas entre los 12 y 14 años van a la primaria por sus boletas, porque ya algún narco menor, son niñas muy inocentes, muy lindas, entonces llegan gente con algo de poder, que son narcos, y se las llevan. Y luego regresan 2 años después con un bebé, golpeadas, huyendo del esposo violento, ¿no? Pero que es invariablemente entre 12 y 14 años la deserción para casarse. Entonces no sé cuál es la suerte ahorita de algunas de ellas, ¿no? Y es muy duro, pues. Y es muy curioso porque como buenos niños de la sierra, desconfiados con los extranjeros, pero apenas hay un poco de contacto, se abren y son una flor abierta, te dicen, te cuentan todo. Una niña me decía, es que en el monte hay tigres, hay leones. Y como yo usaba esa figura del león en la obra, dije, ¿cómo que hay leones? Sí, a mi papá ya lo mordieron. Tenía un hoyo aquí, del colmillo de león. Que no saben de metáforas. Y bueno, ese es Paca. Ese es el papá transformado al final, ¿no? Bueno, esa es una de las escenas finales donde todos juntos a expulsar al monstruo. Y bueno, pues eso. Muchas gracias.